Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga, les siga guardando y cuidando, y que este año que empezamos sea para la gloria de Dios, hermanos. ¿Hay alguien que esté por primera vez aquí con nosotros, acompañándonos, hermanos? Le voy a pedir que levante su mano para que lo saluden los hermanos. ¿Sí? Pasen a saludar a nuestro hermano. ¿Sí? Démosle un aplauso al Señor. Pues bien, hermanos, si recuerdan, la semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama Perfectos y Cabales en Cristo, y aprendimos de Santiago cómo se presenta él siendo el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, cómo se presenta él como un esclavo de Dios y de Jesucristo. Él no tomó en cuenta sus credenciales para decir yo soy el medio hermano de Jesucristo, criado por la misma madre. No. Él tuvo la actitud correcta delante de Dios y de Jesucristo, diciendo, yo, Santiago, ¿sí?, siervo de Dios, ¿y de quién? De Jesucristo. ¿Y a quién estaba dirigida esta carta, si recuerdan? A las 12 tribus de Israel que estaban en la persecución, en la diáspora, en la dispersión, ¿sí? Y les daba era una carta de aliento, y esa carta no era para una iglesia en específico, era para una gran multitud de hermanos, en los cuales estamos incluidos nosotros también, hermanos. Y al último de este versículo él les dice, después de presentarse, gozo, que quiere decir salud, estén contentos, sean felices. ¿Por qué, hermanos? Porque son hijos de Dios. Ese es el gozo de un cristiano, que somos verdaderos hijos de Dios. Y hoy continuaremos estudiando la carta a Santiago en el versículo 2 al 12, capítulo 1, versículo 2 al 12. Y el tema que vamos a ver hoy se llama soportando las pruebas. Les voy a pedir que me acompañen a orar, hermanos, para que sea el Espíritu de Dios el que nos ministre, nos guíe y nos hable a nuestra vida de cada uno, para que seamos para su gloria. Señor, estamos en tu presencia, Padre, para darte gracias, Señor, por este regalo inmerecido de estar en tu presencia precisamente y de poderte llamar Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero poner en tus manos esta predicación, Señor, este estudio, Señor, de esta palabra tuya, porque fue tu Espíritu el que instruyó a Santiago a escribir esta palabra, y que quedó escrita para que nosotros seamos guiados, Señor, a través de este mismo Espíritu que mora en nuestro corazón. Te quiero dar gracias, Señor, y quiero que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Te quiero pedir, Señor, que nos permitas humillarnos delante de ti, así como Santiago se humilló. Nosotros también reconozcamos que somos tus esclavos, Señor. Y si somos esclavos tuyos, Señor, también lo seremos de los demás hermanos. Te doy gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, en la Biblia, hermanos, todos los creyentes fueron probados, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes fueron probados. Visto por el ojo humano, esto es un tanto injusto, no tiene lógica, no tiene sentido, pero visto desde los ojos de Dios, esto tiene un propósito divino. Y así como los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron probados, así seremos probados también nosotros. Y tenemos el ejemplo de Abraham, que fue probado. Tenemos el ejemplo de Job, que fue probado. Tenemos el ejemplo de Daniel, que fue probado en su fe, y los amigos de Daniel que estaban a punto de echar al horno. Tenemos ejemplo de Pablo, de Pedro, y todos los hermanos creyentes de la Biblia fueron probados en la fe, hermanos. Todos ellos fueron probados, y así como ellos, hermanos, todos nosotros seremos probados. ¿En qué? ¿En qué seremos probados, hermanos? En la fe. Nuestra fe es la que va a ser probada, para ver la calidad y la autenticidad de nuestra fe. Hay una dicha y una bendición para el que soporta las pruebas, hermanos, no para el que las vive nada más así, no, para el que las soporta de una manera adecuada, el que soporta una prueba de una manera bíblica, el que tiene una resistencia dentro de lo que marcan las Escrituras. Y hoy vamos a ver cómo se debe de resistir una prueba.
Toda prueba tiene una causa divina, eso debemos de tenerlo bien en claro. Y hoy analizaremos 3 puntos sobre las pruebas, para los que les gusta apuntar o los que traigan en qué apuntar. Analizaremos 3 puntos sobre las pruebas. 1, la actitud del creyente o del cristiano. 2, la petición del creyente. 3, la bienaventuranza del creyente. Esos son los 3 puntos que vamos a analizar el día de hoy en cuanto a las pruebas. 1, la actitud del cristiano o del creyente. Empezaremos a leer Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, para que seáis perfectos y cabales en Cristo, sí, sin que os falte cosa alguna. De aquí viene el título de nuestra serie, hermanos. ¿Cómo debemos de ser hallados? Perfectos y cabales, ¿sí? Y vamos a ver, aquí hay una palabra que debemos de tomar en cuenta, la palabra ginoskos, que es sabiendo, que está en el versículo 3, ¿sí? Y que es teniendo por entendido y comprender lo que está sucediendo. Ginoskos, o sea, sepan lo que está pasando, ¿sí? Pero este saber qué está pasando no proviene de mí, de mi capacidad. Ese proviene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Él me va a dar ese entendimiento de lo que está sucediendo en medio de ¿qué? De las pruebas, en medio de las dificultades. Cuando todo está bien, hermanos, todos sabemos lo que está pasando. Somos lúcidos, no estamos engorrados en nuestra mente. Pero cuando estamos en medio de la prueba, ocupamos ese ginosco, ese saber lo que está pasando, que solo puede provenir de Dios. En el versículo anterior, esta carta vemos que está dirigida a un pueblo creyente y les dice: Jairo, tengan por sumo gozo. Les voy a pedir que me acompañen a leer 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo y en todo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Resalten esto, ¿en quién está nuestro gozo? En Cristo Jesús. Y quiero también que los que están escribiendo, si ustedes gustan, subrayen la palabra sabiendo y que significa ginoscos, porque al final nos va a dar un poco de luz esto. Dar gracias a Dios en todo y en todo tiempo, también cuando estamos en medio de una prueba. Esta debe ser, hermanos, la actitud de un verdadero creyente, de un cristiano. O sea, cuando estamos en medio de la prueba es cuando debe de salir lo que somos en realidad en Cristo, ¿sí? No por nuestras capacidades. Esto debe de quedarnos bien claros. ¿Por qué, hermanos? Porque esto te va a llevar a ser perfecto y cabal ante Dios a través de Jesucristo. Cabe mencionar que sería ridículo, hermanos, tener gozo cuando estoy en medio de una prueba. Estoy con escasez y estar, ay, qué gozo, estoy escasez. Estoy enfermo, ay, qué gozo, estoy bien enfermo. Eso sería ridículo, de verdad. El gozo no viene por la prueba, sino por lo que va a producir la prueba. ¿Qué va a producir la prueba? ¿Se acuerdan? Paciencia, ¿sí? Eso va a producir, y ese es el gozo delante del cristiano. Y más al final vamos a ver cuál es el verdadero gozo del cristiano y del creyente cuando está en medio de la prueba. El gozo del que hablo, hermanos, es el de Gálatas 5, ese que viene a través del Espíritu Santo, ese fruto que no viene de la carne, que viene ¿de dónde? Del poder de Dios, del Espíritu Santo que habita en el cristiano, que sabe que en medio de ese problema, de esa tribulación, de esa angustia, de esa prueba, Dios tiene todo en control. Ese es el gozo del que estamos hablando. No estamos hablando de un gozo porque te aumentaron el sueldo. No estamos hablando de un gozo porque te compraste un carro nuevo. Eso, hermanos, solamente te va a durar un tiempo cortito. Esto es efímero todo, recuerden. Estas situaciones son usadas para ser un mejor creyente. Nos van perfeccionando, nos van haciendo más maduros cada día ante Dios y ante la sociedad, ante los hermanos. Analicemos lo que es una prueba, hermanos. Pongamos un ejemplo. Por aquí hay un hermano que es joyero, nuestro hermano Juanqui.
Cuando tú agarras una pieza de oro que te venden, lo primero que haces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a probar, ¿con quién? Con un joyero, a ver si es de oro y qué calidad de oro es. Oye, me venden este anillo, ¿me lo pruebas? Pero le voy a tener que echar ácido. Ahí está, ¿en qué se va a probar? En ácido. Le echan la gotita. Y si se desvanece el asunto aquel ahí, se hace feo, se mancha, ¿qué es? No es oro, es falso. Pero ¿qué pasa si sí resiste el ácido? Todavía el joyero te dice, ¿quieres saber si en realidad es oro? Permíteme hacerle un pequeño corte con la cegueta. Pues hácelo para ver. Y lo rajan. Y y le sale el cobre. Solo estaba chapado. Y de ahí viene ese dicho, te salió el cobre, de verdad. ¿Sí? Entonces, ese anillo solamente tiene una chapa de oro. Pero cuando tú le das, tú te estás dando cuenta que era falso también. Solamente tenía una fe, estamos hablando de un creyente ahora, superficial, cuando todo está bien. Gloria a Dios, sí, alabanzas bien bonitas. ¿Y en la prueba? Ahí está el ácido, ahí está la cegueta cortándonos para ver de qué estamos hechos. Si nuestra fe es verdadera y auténtica o si somos chafas. ¿De verdad? Esa es la verdad, o sea, no se trata de otra. Yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de mí. Dije somos, ¿sí? Dios me va a probar y en medio de la adversidad yo voy a demostrar mi fe. Cuando todo está bien, hasta un mediocre, dijimos, ¿sí? Cualquiera, hasta un mundano te dices, mira, todo está bien, mantén esta estampita y vas a ver que te va a ir bien y contento. ¿Por qué? Porque tiene una fe falsa. Así es probado, hermanos, nuestra fe. Qué bueno sería, hermanos, que la cabalidad y la perfección vinieran solo por orar y leer. No, de verdad que no. La cabalidad y la perfección no vienen por orar y leer. El orar y leer es estar unidos a la palabra de Dios, es tener fuerza para cuando venga ¿qué? La prueba, que es la que te va a hacer perfecto y cabal. ¿Sí? El orar y leer nada más es el alimento. El ejercicio que haces afuera para resistir un partido de fútbol completo es lo que te va a llevar a resistirlo, es el entrenamiento. Las pruebas, hermano, son el entrenamiento que nos van a llevar a ser cabales y perfectos en Cristo. No se trata solamente de orar y leer. Cuando ores y leas y digas, sí Señor, yo te voy a servir, prepárate, porque vamos a ser probados, ya sea con ese ácido o con esa cegueta, a ver hasta dónde somos capaces de resistir. Y dice la palabra de Dios que Él no nos va a dar una prueba superior a nuestras fuerzas. Eso les dijo a los corintios, ¿verdad? ¿Se recuerdan? No te sobrevendrá una prueba superior a la que tú puedas soportar o a lo que yo pueda soportar. Conocemos, hermanos, que tiene una prueba, un propósito la prueba, que seamos, ¿qué? Dijimos hace rato, cabales y perfectos, pero antes de eso sabemos ¿qué? Pacientes. Sí, vamos a ser cabales y perfectos, perfectísimo, eso es uno de los motivos principales de la prueba. El sumo gozo no es por la prueba, eso tenemos de estar bien en claro, es por lo que va a producir la prueba, por el resultado, el fruto que tendremos como cristianos. ¿Qué tendremos como fruto, hermanos? Ser perfectos y cabales. Ese es nuestro gozo, ¿sí? De estar confiando en Dios. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no fue por ser clavado en la cruz. No fue por eso. El gozo de nuestro Señor Jesucristo fue cumplir el propósito con el cual Dios lo envió al mundo, el Padre lo envió al mundo. ¿Cuál fue el propósito de Cristo para venir al mundo? Nuestra salvación, pagar nuestra culpa en la cruz, restaurarnos delante del Padre, ser el redentor de todo aquel que en Él crea. Ese era el gozo de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estando ahí clavado en la cruz, todos nuestros pecados iban a ser cubiertos por su sangre y íbamos a ser perdonados delante del Padre. Él no se gozó porque iba a estar en la presencia de la ira de Dios. No, Él sufrió. ¿Sí recuerdan cuando estuvo en el Monte de los Olivos? Dicen que sudó sangre cuando estuvo orando ante el Padre. ¿Sí?
Pero ese no era su gozo era lo que iba a producir esa prueba. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Jairo, estén con gozo, estén felices. ¿Por las pruebas? No, en el Señor. ¿Sí se fijan, hermanos? ¿Vamos a ser probados, hermanos? Sí. ¿Y en quién tenemos que estar para resistir la prueba? En Cristo, en el Señor. Ahí debemos de estar bien fundamentados. Todo siempre es, Dios encamina todo para nuestro bien. Tenemos el ejemplo, hermanos, de José el soñador. José el soñador, ya vieron que sus hermanos lo metieron a un pozo, salió, lo vendieron, fue esclavo, posteriormente fue llevado ante los egipcios, le interpreta el sueño al faraón, llega hasta una gran posición, ser el segundo después de faraón nada más, ¿sí? Y los previene de una hambruna que les iba a azotar, ¿sí? Por 7 años. Y tienen los graneros más grandes y guardan grano, y el pueblo de Israel va a comprar grano, y a través de todo eso que él sufrió, se cumplió el propósito. ¿Cuál, hermanos? Salvar de la hambruna al pueblo de Israel. Y José lo entendió y les dijo a sus hermanos, no se preocupen, Dios siempre estuvo ¿en qué? En control de todo. Así en tu vida y en la mía, hermanos, lo que estés pasando, debemos tener fe que Dios siempre tiene el control de todo. Si tú te sujetas ¿en qué? En obediencia a Dios. Si vives en ese sumo gozo, apegándote a lo que Dios ordena. José siempre fue obediente, siempre puso en alto el nombre de Jehová. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí viene el resultado, ¿sí? Para que seáis ¿cómo? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ya dijimos que de aquí viene el título de nuestra serie. Y aquí perfectos, hermanos, viene del griego teleios, no impecables. Esto no es que seamos perfectos, impecables, no, que vayamos madurando, porque perfecto solamente ¿quién? Cristo. Solamente Cristo fue perfecto, ¿sí? Y es perfecto. Pero nosotros vamos a ir teleios, madurando, perfeccionándonos cada vez más. ¿En dónde? En las pruebas. Ese es el propósito de las pruebas. Y cabales, holocleros, completos, que no nos falte nada. Cuando estemos en la prueba, que tengamos de dónde echar mano, que tengamos recursos. ¿Y cuál es nuestro recurso en medio de las pruebas, hermanos? La palabra de Dios, no el compadre, no mis pensamientos. La palabra de Dios es mi recurso para estar firmes en medio de las pruebas, que no me falte nada. Y así dice Colosenses 2:10, que nosotros estamos completos ¿en quién? En Cristo. Allí estamos completos. Entonces no nos falta nada si estamos en Cristo en medio de la prueba. Esto es, hermanos, la actitud correcta de un creyente ante las pruebas. Ahora vamos a ver la petición de un creyente, de un cristiano. Y para eso vamos a leer Santiago 1, del 5 al 8. Si alguno de vosotros, ¿quién es alguno? Cualquiera de los que estamos aquí, hermanos, o todos los que estamos aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál debe ser la petición, hermanos, de los creyentes? ¿Cuál debe ser nuestra petición en la prueba? Sabiduría. Debemos pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque nos confundimos, hermanos, nos perturbamos en medio de las angustias que estamos pasando por una prueba. Y volteamos ante el Señor y le debemos de pedir sabiduría. La sabiduría nos da entendimiento del propósito de Dios. Así pasaremos la prueba con la actitud correcta y con sumo gozo. En medio de la prueba, hermanos, cualquiera de nosotros en nuestra carne vamos a claudicar, ¿sí? Pero si le pedimos sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, esa sabiduría nos va a llevar a tener la actitud correcta, bíblica, delante de esa situación. Y vamos a estar con sumo gozo, Jairo, con alegría, ¿sí? Pero en ocasiones, hermanos, somos
Somos ante Dios un tanto necios, lo cuestionamos, le queremos dar un mejor consejo y le decimos, Señor, ¿por qué esta mujer que me diste? Señor, ¿por qué este hombre? Señor, ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué los hermanos son así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y volteamos, pero no les decimos ¿por qué yo? Más bien es ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que tu esposa, tu esposo, la congregación, tus hermanos, quien sea que esté a tu alrededor, la situación que estás viviendo, cuál es el propósito que Dios tiene para que tú seas perfecto y cabal y que no te falte cosa alguna delante de Dios? No estoy hablándote en la tierra, estoy hablando ante Dios. ¿Y quién, hermanos, le dio consejo al Señor? Dice Isaías 40:14. ¿Quién le dio consejo al Señor? Nadie le puede dar consejo al Señor. Él es completamente perfecto y completamente sabio. Él no puede mejorar nada. Todo lo que hizo ya es perfecto. Si se pudiera mejorar, hubiera sido imperfecto antes. Las cosas que Él hizo, las hizo bien y perfectas. No hay nada que le falte algo de lo que Dios ha hecho. Todo es correcto. Los incorrectos somos nosotros. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en la sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica. Teme a Jehová, toma en cuenta. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, el atender sus mandamientos, el estar atento a lo que Él nos pide, el decirle, Señor, dame sabiduría para saber qué debo hacer en esta situación. Dame claridad en mi mente que está turbada porque soy egocéntrico. Solo pienso que todo se trata de mí. Y no, hermanos, todo esto se trata de Jesucristo. Se trata de glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. Y si es necesario de entregar nuestra vida por glorificar el nombre de Dios, la debemos de entregar. No estamos en persecución. No estamos como los 12 tribus que fueron perseguidas para ser muertos. ¿Sí? Hermanos, de usted, de aquí entre los que estamos, ¿quién tiene falta de sabiduría? Yo, hermanos, también, todos. Y hay que pedírsela cada día al Señor y Él nos la va a dar y en manera abundante, nomás no hay que dudar. Ahora analicemos, hermanos, el verso 6 y el 7. Dice, se ordena que no dudemos y si dudamos no recibiremos nada. Es lo que nos dicen esos dos versos. Dice Jeremías 29 del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Ahí está nuestra fe, hermanos, pidiendo, creyendo que va a suceder. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscasteis de todo vuestro corazón, con toda tu fe, y estás creyendo, y vas a recibir eso que esperas, porque tu corazón está puesto en Cristo, y no le vas a pedir algo para satisfacer tu vientre, le vas a pedir algo para glorificar su nombre. ¿Sí? No se trata de mí, otra vez le repito, se trata de Cristo. No se trata de ti, hermano, se trata de Cristo, se trata de glorificar su nombre, se trata de que nuestra vida sea derramada ante Dios para su gloria. Esto, hermanos, es pedir sin dudar. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer, de verdad, hermanos. Nosotros tenemos una fe así, chapadita nada más, como ese anillo que lo probó, o de verdad somos oro macizo hasta el fondo. Y tenemos que creer que de verdad Dios tiene el control de todo. Cuando no tienes para comer, cuando se te acabó la quincena, cuando no tienes en qué venirte a la iglesia y te tienes que venir a pie, cuando se te descompuso el carro y volteamos al Señor y le decimos, Señor, ¿para qué? Para que camine, para que ayune,
para que me derrumbe ante ti y merme, y para decirle a los demás, soy tu esclavo, soy tu siervo, y no voy a buscar que tú me sirvas, yo te voy a servir, dime en qué te puedo servir. Ese es el pensamiento, hermanos, de Santiago, y ese es el pensamiento de un cristiano. Servir a los demás. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano, ¿el tal que es? Es mentiroso. Y ante Dios somos mentirosos, hermanos, porque en nuestra carne buscamos satisfacer nuestro propio vientre. Analicemos el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, hermanos, doble alma, doble pensamiento, un pie en el mundo y un pie con Dios. Hoy estoy de buenas, hoy voy a la iglesia. Mañana amanecí de malas y como que me caen medios gordos los hermanos y no voy a la iglesia. Hoy se peleó conmigo mi esposa y no voy a la iglesia para que se le quite. Hoy mi hijo me hizo renegar y no vamos a la iglesia. Mis papás se portaron mal, no voy a la iglesia. Me invitaron a una fiesta, voy, al cabo que, pues qué, voy a darles testimonio de que soy un cristiano y para que vean cómo en un antro se tiene que comportar un cristiano. No, hermano, no te engañes. De verdad, no te engañes. Un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Eso no, hermanos, eso no es correcto. Doble alma, doble ánimo. Inconstantes, como las olas del mar. No están claros en su mente, no saben todavía qué quieren. Están con un pie en el mundo y un pie con Dios. O si bien conviene, los dos con Dios y de repente le brinco al mundo otra vez. Y al cabo que Dios es paciente, aguas. ¿Sí? De repente creemos que somos eternos y no, hermanos. El día del Señor va a llegar como el ladrón, acuérdate. Vamos a leer Primera de Reyes 18, 20 y 21. Vamos a ver. Y esto es una palabra fuerte para nosotros, hermanos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, a todo el pueblo le dijo, esto nos dice, hermanos, a mí me dijo primeramente, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar cayendo a un pensamiento y luego al otro? A uno, al mundo, a Dios, al mundo y a Dios. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo, hermanos? No respondió nada. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Jehová es Dios? Espero que me respondan. Sí, Jehová es Dios. ¿Baal es Dios? No. ¿En pos de quién vamos? En pos de Jehová. Amén, hermanos. Tenemos que poner en alto el nombre de Jehová con nuestra vida. ¿En medio de qué? De las pruebas. En medio de las angustias. ¿Cómo? Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, sabiendo que tenemos un Dios poderoso. Mateo 6:24 dice que no puede servir ¿a quién? A dos señores, así de fácil. No se puede servir a dos señores, o sirves a uno o al otro. Una persona cabal es constante en su fe y en todos sus caminos, y debemos de ser como perfectos y cabales, ¿sí? Y una persona cabal es aquella que es constante ¿en qué? En su fe. Es una persona que no está cambiando de trabajo cada mes, cada 15 días, cada 3 meses, cada 4 años. Es una persona que ahí está. ¿Sí? Es una persona que no está buscando la puerta fácil en su matrimonio. ¿Sabe cuál es el compromiso ante quién? Ante Dios. Y es cabal en su promesa ante Dios de mantenerse firme hasta la muerte en su matrimonio. Eso es cabalidad, hermanos. No se trata de ti ni se trata de mí. ¿De quién se trata? De Dios. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? Si has pensado una vez siquiera en romper con ese pacto que hiciste con Dios, arrepiéntete, hermano. Como me he arrepentido yo jamás lo he hecho, pero me tengo que arrepentir de muchas cosas. Es verdad, no podemos estar en dos aguas. Santiago 1, del 9 al 11.
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Parte de estas pruebas, hermanos, son los apegos a las cosas materiales. Llámale cosa material dinero, llámale tu familia, llámale tú mismo, llámale tu carro, llámale tu casa. Las pruebas son por los apegos que tenemos a las cosas materiales. ¿En dónde debe estar nuestro corazón puesto, hermanos? En Cristo. Y si se separa de Cristo, nada puede hacer. Y Dios, como ya eres su hijo, te va a meter una prueba. ¿Para qué? Para que vuelvas al redil. Te va a quitar eso que le está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Yo no sé si es un carro, ¿sí? Yo no sé si es un deporte, lo que sea. Dios lo va a quitar y te va a probar. Va a ver la calidad de tu fe y te va a decir, no puedo compartir mi gloria. Él no está dispuesto a compartir su gloria, hermanos, con nadie. Ni con un carro, ni con tu familia, ni con nadie. Él es un Dios celoso. El pobre se refiere al que ha perdido todo por Cristo, hermanos. Dice, gloríese, ¿sí? En su exaltación, será exaltado porque está sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero. Y en cuanto al rico, debe gloriarse en su humillación. ¿En qué humillación, hermanos? En reconocer que todo lo que tiene aquí en la tierra es perecedero y todo eso va a pasar. Lo único permanente es Dios y su palabra, ¿sí? Y en eso se debe de gloriar, de humillar el rico, de gloriarse en su humillación, en reconocer ante Dios que todo lo que tiene no es nada. Nada, hermanos, va a pasar, ¿sí? ¿Y cuántos ricos hemos visto en la Biblia? Nabucodonosor. Y era riquísimo, no era rico. Y era Nabucodonosor. Ahí están todavía los jardines colgantes de Babilonia. Proverbios 27:4 dice, porque las riquezas no duran para siempre. Y hasta ahí le vamos a dejar. Porque no duran para siempre las riquezas. Y en 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, hermanos. Si estás sirviendo a Dios y has entregado tu vida al Señor y en tu mesa hay un plato de frijoles, te lo vas a comer con ese gusto y con esa ricura y lo vas a disfrutar. ¿Cuánta gente no han oído que dice, híjole, cómo se me antoja un platito de frijoles con quesito y con unas tortillas recalentadas? Eso se disfruta. ¿Tiene algo de sentido? Sí, hermanos. Porque te pueden servir un tibón, un cirlón y tener meseros a los lados y estar angustiado porque no sabes qué va a pasar con tu dinero. No sabes dónde están tus hijos porque no estás atendiendo los mandamientos de Jehová. ¿Sí? De eso está hablando la palabra de Dios, que Dios nos da todo, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. 3. La bienaventuranza del cristiano. Dice, bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando habla de bienaventuranzas, hermano, se refieren a las bienaventuranzas de Mateo 5. Bienaventurado el que sufre persecución, el que llora, el que está siendo probado, en pocas palabras, hermano. Bienaventurado. Y después de eso, continúa en el Sermón del Monte diciendo, porque vosotros sois, ¿qué? La luz y la sal del mundo. ¿Cómo? Mostrando cómo se debe vivir una prueba, ¿sí? Con gozo. Ese gozo, ¿sí? Esa bienaventuranza de la que habla Mateo 5. Bienaventurado si eres perseguido. Estoy hablando por causa del Señor. No basta con soportar la prueba, hermanos, sino de resistirla adecuadamente, con sumo gozo, con el gozo que solo puede provenir del verdadero creyente, del gozo que está en el corazón del creyente. ¿Quién produce ese gozo, hermanos? El Espíritu de Dios. Y estamos hablando de ese gozo de Gálatas 5, del fruto del Espíritu. ¿Sí? No es un gozo que estás alegre por lo que está sucediendo en tu entorno. El gozo es por lo que produce ese espíritu dentro de tu corazón,
que en medio de la adversidad tú estás consciente que Dios tiene todo en control y que Dios te creó para su gloria. Y me creó para eso a mí también, hermanos. Y ese va a ser mi gozo, porque yo estoy esperando esa corona. ¿Y recibirás qué? La corona de vida. Aquí dice, ¿cuál corona promete aquí, hermanos? Dice que recibirá la corona cuando haya resistido con sumo gozo la fe y la confianza en Dios. Esa es la corona que nos ha prometido el Señor en este pasaje. Recibirá la corona de vida, la confianza puesta en Dios, y solo así, hermanos, seremos perfectos y cabales, resistiendo las pruebas por amor a Dios. Y esto no debe ser un cliché, todo lo hago por amor a Dios. No, hermanos, esto debe ser desde un corazón humillado, desde un corazón que está consciente, que se está dando cuenta de lo que está pasando y que sabe que mi vida está hecha para glorificar a Dios en medio de las pruebas y de las adversidades, y voy a mantenerme firme, sin cabal, perfecto, madurando, ¿sí? Sin que me falte nada, porque estoy sujeto a Jesucristo. Si consideras, hermano, de verdad yo te quiero hacer una pregunta, ¿consideras que has sido probado y que estás sufriendo las pruebas? Yo sí, hermano. Yo sí he sido probado y estoy sufriendo y batallando con las pruebas. Pero ¿qué crees? Te voy a invitar a algo, a que nos comparemos con Abraham. Vamos a compararnos con Abraham. Dice Hebreos 11 del 17 al 18, por la fe Abraham, cuando fue probado, aquí está, cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac, hermanos, era su hijo amado de Abraham. Era el unigénito, lo único que tenía, ¿sí? Era el hijo de la promesa, el hijo con Sara, porque de ahí venía la promesa, ¿sí? En Isaac le sería descendencia. La muerte de Isaac acabaría con la promesa de Dios. Esto se atraviesa por la cabeza de un hombre, ¿sí o no? Eso atraviesa por mi cabeza. El sacrificio humano, hermanos, era contrario a Dios y era practicado por los paganos. Eran ofrecidos los hijos a Moloch y a Baal, pero a Dios jamás se le ofreció, a Jehová jamás se le ofreció un sacrificio humano. Y a Abraham se le estaba pidiendo que ofreciera a su hijo. Pero no solamente que lo entregara, no, que lo matara a él en el altar. Y que lo hiciera holocausto, que lo quemara. ¿Dura la prueba, hermanos? Durísima, hermanos, de verdad. Yo no me puedo imaginar que Dios me pida algo así, de verdad. Y con menos me he puesto a llorar. De verdad, estoy hablando en serio, en medio de las pruebas. Pero ¿qué es lo que mantenía a Abraham firme, hermanos? Vamos a analizar el versículo 19. Pensando, ginoscos, ahí está la respuesta otra vez, sabiendo, Abraham pensando y sabiendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo levantó, lo volvió a revivir. Él estaba seguro que si él entregaba a su hijo, ¿qué iba a hacer Dios? Lo iba a volver a levantar. ¿Tenemos esa fe, hermanos, en medio de las pruebas? Yo no, hermanos, de verdad. Me falta trabajar mucho en mi fe. Me falta saber que en medio de las pruebas que estoy sufriendo en mi familia, en el trabajo, en lo que sea, Dios tiene el control de todo y me toca obedecerle, y que Él siempre me va a dar algo que yo pueda resistir. Nunca me va a dar algo más poderoso de mis capacidades, porque Él es piadoso. Es un Dios misericordioso que está tratando conmigo de una manera cuidadosa. Y si me equivoco, Él sigue teniendo esa misma misericordia, hermanos. Para finalizar, hermanos, te quiero preguntar algo. Y esto nos lo podemos incluso llevar de tarea. ¿Estamos soportando las pruebas adecuadamente? Llévatelo de tarea, de veras. Si estoy soportando adecuadamente las pruebas. ¿Soy bienaventurado? ¿Tengo ese gozo por estar en medio de las pruebas? Te voy a pedir que me acompañes a orar, hermano. Señor, estamos delante de ti, Padre poderoso, para darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y porque nos haces notar y nos muestras, Padre, que en cualquier situación tú tienes todo en control, Padre. Que tú, Señor, en medio de la adversidad nos estás sosteniendo, que nosotros debemos de confiar en ti, Señor. Te quiero pedir, Señor, por tu pueblo, Padre,
para que nos guíes, Señor, y nos pruebes, Señor, y que tengas misericordia de nosotros y nos capacites, y que nos seamos encontrados perfectos y cabales en Cristo, Señor. Que no nos falte nada delante de ti, Señor. Te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas cada día a través de la naturaleza, a través de todo, pero sobre todo de esto, de tu palabra, Señor. Te doy gracias y ponemos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.